tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar de ese lado, queremos agradecerles por estar siempre acompañándonos, por apoyarnos, por los mensajes y por todo el amor que le brindan a todas las mamás y a todos los papás con problemáticas en el mundo. Hoy tenemos en este programa a una mamá que nuevamente tiene que pasar, como tantas mamás que hemos entrevistado, por un dolor tan inmenso como es la pérdida innecesaria de su hijo, a quien le arrebataron con tan solo 15 años. Les voy a presentar a Jessica Salguero, que está en Argentina, mamá de Enzo Marconi. Bienvenida, Jessica. Bueno, gracias, Analía. Gracias y bueno, buenas noches por acá. Y bueno, gracias por estar y por tu apoyo y por el espacio. No, está bien. Nosotros estamos para apoyarlos y para que el mundo conozca un poco quién fue Enzo y cómo fueron las circunstancias de haberle arrebatado la vida. Contanos un poco entonces cómo fue lo que le pasó a Enzo. Bueno, el día 9 de febrero del 2020, Enzo cenó con nosotros, compartió una raviolada conmigo, con uno de sus amigos y toda nuestra familia. Él era en épocas de corso, él quiso ir al corso, no lo dejé al corso. Él tenía sus amistades ahí en todo el barrio, nosotros vivíamos en Barrio Jardín, allá en Olavarría. Yo, bueno, no lo dejé ir al corso, lo dejé ir a la casa de su amigo, junto con su amigo, el que había cenado con nosotros, que es Diego. Y bueno, lo que pasó es que Enzo se fue a estar con sus amigos y no volvió más. No volvió más. Pasó 1 hora y media, 2 más o menos después que cenamos, que eran como las, más o menos, él se fue como a las 12 de casa y 12:30, 1:25 me avisaron que Enzo estaba descompuesto, uno de sus amigos. Obviamente que para no alterarme más de lo que yo me iba a poner, después me encuentro con que mi hijo tenía un disparo en el pecho. Y bueno, ahí fue lo peor que me pudo haber pasado. Bueno, me quedé solamente poder sostenerle la mano esa noche a mi hijo, porque después, ya para cuando fuimos al hospital, él perdió la vida. Y contame, Jessica, ¿cómo fue el incidente? ¿Cómo fue lo que a él le pasó? ¿Dónde estaba? ¿Quién le dispararon? ¿Cómo? Exactamente, bueno, él siempre se juntaba con sus amigos en ese monobloc. Yo vivía en el monobloc 19 Barrio Jardín y su amigo en el monobloc 9. Bueno, en una reunión de amigos que siempre él se juntaba o se juntaban en casa. Y bueno, llegó una persona que era conocida de un amigo de Enzo, pero no de Enzo. Y bueno, se presentó con un arma, mayor de edad, 19 años. Esta persona, este homicida, es Sebastián Elías Sánchez, que con 19 años presentó un arma delante de todos menores de edad. Eran todos chiquitos de la edad de Enzo, de 15, 16, ninguno mayor. Bueno, la mostró como un trofeo. Los chicos declararon que él la mostró como un trofeo y la empezó a manejar sabiendo que el arma estaba cargada, porque los chicos declararon que él miró que el tambor estuviera con una bala y empezó a manipularla sabiendo que podía matar a cualquiera de los chicos que estaba ahí. Y bueno, lamentablemente esa noche terminó con la vida de Enzo. Gatilló y terminó con la vida de Enzo. Esto fue caratulado como un hecho culposo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa carátula y la sigo sosteniendo hasta el día de hoy, porque él era una persona mayor de edad, Sebastián Elías Sánchez, verificó que el arma estuviera cargada y no le importó y la presentó delante de todos menores de edad y la manipuló, sabiendo que ponía en riesgo la vida de todos los chicos que estaban presentes ahí en esa reunión. Exacto. Cualquier persona, quiero aclarar algunas cosas para la gente que nos está escuchando en otros países y también acá. Cuando Jessica dice corso, es los famosos carnavales, ¿no? En muchos países lo conocen como carnavales, en nuestro país se llama corso también, que es una fiesta que se hace con disfraces y música en las calles de los países. Y cuando estamos hablando de este asesino, manipuló un arma
sabiendo lo que significa. Creo que cualquier persona adulta sabe muy bien lo que significa tener un arma en las manos, cargada, y manipularla frente a los demás, que se te puede escapar un tiro, un disparo, y un estilo ruleta rusa, ¿no? Como un juego. Un juego que los chicos eran todos menores y no tenían... Yo creo que todos quedaron choqueados cuando él sacó el arma y no supieron manejarlo. No, imagínate que todos unos... Imagino la impresión, ¿no? Porque pongámonos nosotros... Que nunca vieron un arma. Este chico está acostumbrado, el que mató a Enzo. Sí. Él andaba, los chicos declararon que él andaba de las 5 de la tarde, lo vieron con el arma. Y de las 5 de la tarde. Aclaremos que no era un juego esto, sino que esta persona sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía un arma cargada. Las pericias demostraron que el arma estaba preparada para matar. Las pericias demostraron que el arma estaba preparada para matar. No hubo ninguna falla en el arma ni nada como para que este homicida quiera justificarse la muerte de Enzo. No, las pericias demostraron que el arma estaba preparada para matar y el termotest dio positivo. El único que manipuló el arma y que disparó fue él. Fue él. ¿Se dio la fuga inmediatamente o se quedó? Sí, él lo abandonó a Enzo. Él lo abandonó. Tristemente en la causa eso no lo pusieron. No lo pusieron ellos, como obviamente que los chicos relataron que él se fue. Claro. Se fue y lo dejó solo a Enzo. Los amigos que estaban el resto trataron de ayudarlo y salieron corriendo a pedir ayuda y me fueron a avisar a mí. Él directamente lo encontraron después a las 3 horas porque se había fugado. De 3 horas lo arrestaron, tenía el arma que mató a Enzo. Y bueno, estuvo 24 horas en una comisaría y al otro día lo liberaron como si nada. ¿Y qué explicación te dan a vos que lo liberan teniendo el arma, haciendo después, bueno, todas las pericias? De todas maneras, aunque no se llevara a cabo todo enseguida, se sabía que ya había sido él. ¿Qué te dice? Claro, aparte, la justicia no me da ningún tipo de explicación. Nosotros, yo no vivo más en mi ciudad porque sufrimos amenazas de muerte, yo y mis otros hijos por parte de él, por terceras personas que me mandaban a amenazar. Estuve mucho tiempo peleando para que la comisaría me tomara la denuncia, hasta que tanto insistí y hice una denuncia porque, o sea, no es él era el que me mandaba a amenazar, sino me mandaba a apretar con otros pibes que no sé, del entorno de él. Hasta que me tomaron la denuncia, pero nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada, nos dejaron solo por completo y bueno, imagínate yo con mi dolor y con el miedo que a mis hijos le pueda pasar lo mismo. Y bueno, tristemente tuve que agarrar mis cosas e irme de la ciudad. Yo ahora estoy viviendo en otra ciudad por seguridad, porque tenía miedo por mí, por mis hijos. Y bueno, hace un año ya que no vivo más en Olavarría, tristemente tuve que dejar todo. Estamos yo y mis nenes solos acá, donde estamos viviendo, y dejamos todo allá, nuestra familia quedó todo allá. ¿Tus hijos son menores que Enzo? Elías tiene 14, Ezequiel tiene 12 y el más chiquitito tiene 10. Él era el mayor. Era tu mayor. ¿Cómo se repite esto en muchos países, tanto en México, en España, en Colombia, en Argentina? Esto de que las familias tienen que emigrar, salir del lugar donde están porque son amenazados por familiares, amigos o por los mismos asesinos, y las autoridades no hacen nada, no los protegen. Lamentablemente nos descuidan por completo. Nosotros no tuvimos apoyo ni de la Fiscalía, ni de la fiscal, es la doctora Paula Serrano. No tuvimos el apoyo de nadie. Estuvimos solos, por completo. Es algo a veces inexplicable, ¿no? El ciudadano, el ciudadano moral, que creo me considero moral, tanto como vos y otros, no podemos entender estas cosas, no podemos creer que asesinan a un jovencito, otro joven, un poco mayor, pero joven, en fin, que sabe muy bien lo que está haciendo, porque evidentemente lo evidencia ahora, ¿no? Con todo lo que pasa. Se da la fuga, sale en libertad, no le importa nada, amenaza a la familia,
Sé que le dieron una condena muy mínima que me parece una vergüenza y esto va a los jueces, va a los abogados y va a los fiscales. Es una vergüenza la condena. Creo que para nosotros es una burla porque 4 años no es nada. No es 4 nada porque años por asesinar 4 años a un joven. son por portar un arma ilegalmente. 4 años de condena son solamente por portar un arma por portar arma, pero ilegalmente. no lo condenan por el asesinato. Exactamente. Exactamente. Es todo el mundo al revés. Es Entonces, una cosa de loco. Lamentablemente acá en Argentina pasa eso. Lamentablemente acá en Argentina, y no Enzo soy no la única. existió para ellos. O sea, Enzo no valía nada. Claro, es como que era normal que el chico anduviera con un arma en la calle, como si fuera algo normal. Sí, leí una nota donde decía lo de la condena y la verdad me indigné tanto, no solo porque son solo 4 años y encima condenado por portación de arma y con 8 años de inhabilitación a portar armas. Yo dije, y la causa de Enzo, ¿y Enzo dónde está? ¿Dónde entró Enzo? Que no está hoy presente junto a su madre y junto a su familia. ¿Dónde estos jueces, estos abogados, estos fiscales, qué están juzgando? ¿Qué ven? ¿No ven? No, la verdad siento que hasta ni seres humanos tratan de ser, ni siquiera lo tratan, ¿no? No puede ser que hayan ignorado a esta criatura que hoy no está presente. Exactamente. Es como si la vida de Enzo no valiera y valiera la del homicida, porque lamentablemente el homicida está respaldado. Y Evidentemente está respaldado no solo por la justicia, la verdad que estuvo sino en también contra, por la sociedad, por parte de la sociedad, ¿no? Mira, yo he hecho marchas, si viste todo lo que es la causa de Enzo, he hecho marchas en Olavarría y lamentablemente el apoyo de la gente no lo tuve. Lo único que me apoyaron en mi ciudad, en Olavarría, fueron los medios de comunicación, que yo cada vez que hacía una marcha, un recordatorio, bueno, tuve también el apoyo de otras organizaciones que me ayudaron a distancia a llevar este dolor y tuve el acompañamientos de ellos, pero de mi ciudad, nada, completamente sola. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza que la sociedad no apoye en estos casos a las madres, a los padres, a los familiares de víctimas de asesinato. Creo que la sociedad está perdiendo la total empatía, enfriando los corazones, como dice la Biblia, alejándose de lo que es moral, cubriendo a estos inmorales y asesinos, ¿no? Esto se está repitiendo tanto en casi todos los casos. Es muy triste, muy doloroso, porque yo todos los días prendo la tele y veo una mamá distinta llevando el mismo dolor que llevo yo. No solo que terminan con vida de personas, sino que las arruinan violando chicas, violando nenas, lo que sea. Es algo muy doloroso y tener que vivirlo y que sea algo normal para el mundo es algo muy triste. La verdad que sí, la verdad esto de que se empiece a normalizar en algunas sociedades me parece preocupante. Por eso yo creo en estas redes, en estos medios, en tener la oportunidad. Con Jessica y algunas mamás tenemos un grupo de WhatsApp, Justicia por Argentina. He tenido la gran oportunidad de conocerlas a través del chat y las voy conociendo ahora a través del Zoom y estos programas. Estamos en constante comunicación, apoyándolas en todo lo que podemos, como equipo de valientes mujeres desde acá, desde Estados Unidos, porque nos preocupa lo que pasa. Yo como argentina y mis compañeras que están acá en Estados Unidos como norteamericanas y como mexicanas, nos preocupa. No pueden, mis compañeras no pueden creer la desidia de mi país. No pueden entender. No, es algo increíble, lamentablemente Argentina tristemente es así cada vez peor, y una lo ve, por ejemplo, en nuestro grupo, cada cosa, cada vida que arrebatan, tanto de mujeres como de varones también, se ve en la tele y tristemente Argentina ha perdido humanidad, y bueno, los jueces y fiscales lamentablemente no miran el dolor que dejan a la familia de por vida. Siento que nosotros
apartados, nos dejan aparte porque, bueno, como ya terminaron con esa vida no vale nada. Lamentablemente es así. Y para eso es lo que tenemos que estamos luchando, ¿no? Estamos luchando Exactamente. desde algún punto del mundo para Yo hacerles sigo saber, insistiendo, sí, mientras respira voy a seguir insistiendo para que Enzo tenga justicia, para que este asesino esté preso. La verdad que estoy totalmente en contra y repudio la condena de la doctora y la jueza que hizo el juicio, que fue la doctora Cecilia de Ciata. Siempre estuve en contra de la fiscal Paula Serrano, quien ella que fue encaratuló en primera instancia como homicidio culposo. Peleamos para que lo cambiaran a homicidio doloso porque él tuvo toda la intención siempre de matar. No tiene exacto. nada que justifique que él si andaba con un arma es porque ya estaba listo para matar. Un arma Es no es que para manipular jugar un ni para arma pelear. es un riesgo de muerte hacia otro. Asegurado, es un riesgo de muerte asegurado para cualquier persona. Asegurado, sale una bala donde hay un grupo de personas y a alguien vas a herir o matar. Y la inconsciencia de tener 19 años y no, y me estás No diciendo importarle. también, me contás que desde no sé qué hora andaba en las calles con un arma, nadie lo vio, nadie le A las vio. 5 de la tarde, los chicos declararon, los amigos de Enzo declararon que de las 5 de la tarde tenía el arma en la mochila. Qué increíble. Los vieron que tenían el arma en la mochila. Claro, después cuando él llegó al lugar, porque él es conocido, era conocido de un amigo en común con Enzo, lo que menos se pensaron es que iba a tener la mochila. Imagínate la sorpresa para ellos y verlo así, el susto, el miedo. Yo me imagino, imagínate todos nene, No, inclusive no, Enzo. sí, sí. Yo también te acompaño en el repudio hacia la condena de este asesino. Repudio la actitud de la sociedad a no apoyar a esta mamá. Hacemos repudio también público para que se condene a este delincuente que anda en las calles, porque a pesar de haberle condenado 4 años, que es una burla y una vergüenza a la vida de Enzo Marconi, está en libertad. Se Sí, la hace verdad que libre. ¿Por qué está es, libre? es Es muy doloroso, es mucha impotencia la que siento todos los días de saber, del dolor de saber que yo no tengo más a mi hijo y que esta persona, encima que mató a mi hijo, vive, disfruta lo que le quitó todo a Enzo y encima se encuentra en libertad impunemente como si nada, que puede terminar con la vida de cualquier otra persona y que puede destruir otra familia. ¿Y La verdad que, qué te dijeron con respecto a que no le hacen cumplir la condena? ¿Qué dicen? bueno, la explicación que me dieron ellos es que eso va a un comité, a una cámara, y están esperando el resultado de esa cámara para que, ni siquiera sé si tengo la posibilidad de que lo metan preso. Va en decisión de los otros jueces porque obviamente junto con mi abogado, Ariel Pellegrini, que es el que me designaron, después de 1 año y 3 meses, porque la fiscal me negaba la posibilidad de tener un abogado defensor, me hice querellante de la causa para que me diera esa posibilidad porque me la negaba, porque me decía que ella defendía la causa de mi hijo y yo siempre sentí que no, desde el inicio. Sí. Pedimos una revisión de la causa porque obviamente que nosotros no estamos de acuerdo ni con la carátula, ni con la sentencia que se le dio, ni nada por el No, estilo. porque Hasta que esa... les falta condenar por el asesinato de Enzo, que es lo principal, y agregarle Sí, los años por portación ilegal de arma y manipulación exactamente, de un arma exactamente. que llevó al asesinato de este joven. Entonces, me parece que se les escaparon algunas cosas. Sí, la verdad que muchas. Por eso yo te digo, yo siento que la justicia tanto apoya más o respalda más a los homicidas, a los asesinos que a las víctimas y a los familiares de la víctima, porque sinceramente no tenemos el apoyo. Sinceramente es así, es lo que pasa. Yo golpeé muchas puertas en Olavarría para que me ayudaran y me las cerraron en la cara. Es así. Conseguí un abogado que me ayudara de otra ciudad, no de Olavarría. ciudad. ¿Vos creés, Jessica, que
a estas personas, a quienes están a cargo de la justicia, si les pasara lo mismo, ¿actuarían de otra forma? No, no, obviamente que no, porque ellos tienen poder. Nosotros no tenemos ni poder ni dinero para poder decir, bueno, yo creo que si nosotros hubiésemos sido una familia adinerada, que hubiésemos podido pagar un abogado bueno, que hubiésemos pagado, sí lo hubiesen resuelto más rápido y él hubiese tenido más condena, pero tristemente del lado del trabajador no tenemos apoyo, si no hay poder adquisitivo o no hay gente de poder cerca que pueda ayudarte, tristemente no. ¿Y el delincuente es rico? O sea, ¿él tiene poder adquisitivo para quedar libre? El asesino, no sé si es rico, no es adinerado, pero tiene influencias familiares en la policía, tiene tíos policía, que por eso que creo que es lo que influye en todo esto. Su padre tiene conocidos en el poder, entonces eso es lo que pasa, que hasta el día de hoy lo mantienen afuera en la calle O sea que es impunemente. la impunidad es lo que lo liberó, Exactamente. la impunidad. Exactamente. El poder, en Olavarría existe mucho el amiguismo entre jueces, fiscales, yo te debo esto, arreglame esto, lamentablemente es así. Entonces estamos hablando de un grupo de asesinos, porque quien cubre a un asesino, quien está encubriendo estas cosas, estamos hablando de un grupo de asesinos. Uh-huh. Lamentablemente no es el único caso el de Enzo que está así en Olavarría, hay un montón de casos más que están sin resolver por estas cuestiones de poder o de que pueden tener más las posibilidades de tener, no sé, si yo en ese momento hubiese tenido una casa para vender un auto para que el juicio de Enzo sea justo, lo hubiese hecho, y los padres de este chico hicieron eso, para que su hijo no vaya preso y no pague por lo que hizo. Pero bueno, yo voy a insistir y voy a luchar por más que hagan lo que hagan. Qué vergüenza, qué vergüenza siento como madre por esos padres que apañan este tipo de cosas. Yo puedo comprender que nuestros hijos pueden tener acciones incorrectas, pero nosotros como padres y como seres sociales y morales les tenemos que enseñar a cumplir con lo que les corresponde. Si hicieron algo tan malo, nos duela el corazón, tienen que aceptar la culpa, no encubrir. Eso no. Claro. Imagínate que el día de juicio los padres declararon como testigos. Es una burla por completo. Puso de testigo a los padres, ¿me entendés? Diciendo que su hijo se había apagado, victimizándolo. No sabe lo terrible y lo doloroso que fue el juicio. Yo tener... Jessica, ¿qué declararon? Los padres dijeron que su hijo se había apagado, que estaba mal, que no era el mismo chico. ¿Y la vida de Enzo? Era la víctima Enzo en ese juicio, no él. No. Él terminó con una vida. Y aparte yo no le puedo creer a alguien que no se hace responsable de lo que hace. No le puedo porque creer. Ni siquiera aceptó la culpabilidad de decir sí, fui yo. Exacto. Ni siquiera. O sea, no lo declaró, no declaró sí fui yo. No, nunca declaró en todo el proceso judicial, ni siquiera lo admitió, porque él sabía, obviamente que en estos casos nunca declaran para protegerse ellos mismos, es así, pero ni siquiera tuvo no sé cómo decirlo porque no quiero decir una vulgaridad. Bueno, la decencia, digamos, la decencia de decir que él lo hizo. También la hombría de decir si estaba tan canchero, tan piola, como decimos los argentinos, de mostrar un alma, de creerse, wow. Sin se creía, y ahora... ¿Y el arma es de él? ¿Está a nombre de él o estaba a nombre de otra persona? No, el arma está desvinculada a todos lados, por eso te digo que acá hay mucho encubrimiento, cosas tapadas, porque nunca se supo de quién era el arma, a quién le sacó el arma, quién se la dio, de dónde la sacó. Ya te digo, él tiene familiares policías, tiene tíos policías, que si era de un policía nunca lo vamos a saber porque el arma estaba toda hecha para que no se supiera de quién era. ¿Viste? Cuando una persona anda en cosas malas, bueno, y sabe de todas las
es una cadena como existen las cadenas de favores, también están las cadenas de delincuencia, ¿no? Claro. Toda una cadena, todo un patrón. Una buena persona no tiene un arma como primera medida, y este chico de la calle sabía perfectamente. Si tenía el arma es porque tenía miedo de algo y quería matar a ese miedo que tenía. Y tristemente mató a una persona, a un chico bueno, a un nene estudiante, familiero y trabajador, y mató una familia completa. Qué increíble, qué increíble. Contame, Jessica, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué estás pidiendo en estos momentos? Y bueno, por el momento lo único que puedo pedir ahora es que esta persona esté presa. Es lo único que quiero ahora, y después seguiré mi batalla, obviamente legalmente, pero por hoy quiero que esté preso, que sienta un poquito el dolor que nos causó. Él tiene que pagar por lo que hizo. Exacto. Él tiene que pagar. Él tiene que pagar por lo que hizo, por haberle arrebatado la vida a Enzo. Sus padres tienen que entregarlo. Sus padres tienen que decir la verdad, y todos los que los rodean, todos los que lo rodean y generan este patrón de envidia. Nadie saben la verdad, y ellos nunca se acercaron. Si ellos sabían que su hijo había cometido una falla, yo sé que no fue así, pero como padres, aunque sea venir y pedir una disculpa, y nunca se acercaron. No se acercaron, Jamás se acercaron. nunca, nadie, absolutamente nadie se acercó a pedirte disculpas. No, ni nadie, ni O a sus darte padres, el pésame, ¿no? El pésame. ni siquiera eso. Siquiera eso. Si hubiesen creído en la inocencia de su hijo, lo hubiesen hecho. Ellos saben muy bien que su hijo es un asesino. Exacto, exacto. Las palabras que acabas de decir las vamos a tomar. Si realmente creemos en la inocencia de nuestros hijos o del familiar que sea, nos acercamos. Es verdad eso. Eso hace un ser moral y social. Esta gente evidentemente no es moral. No es moral. Repudiamos su actitud. Lo hubiesen hecho y no lo hicieron nunca. Nunca, nunca, nunca. En todo esto, 2 años y 3 meses hace del crimen de Enzo, del asesinato, y nunca se acercaron. Nunca se acercaron. ¿Y de quiénes estás recibiendo apoyo hoy? Bueno, tengo una organización de Buenos Aires. Bueno, ellos fueron los que me ayudaron a conseguir abogado, porque esta fiscal me lo negaba. Pronalsi, quienes marqué 149, que es el lugar donde acá nos ayudan en Argentina. Todo lo que es sistema judicial, bueno, estuve meses y meses llamando, insistiendo, y bueno, hasta que logré dar con una persona, y ellos me asistieron, me apoyaron, y bueno, logré tener el abogado que tengo hoy en día. Y bueno, les debo mucho. No las conozco personalmente, a la persona que me tocó, que es una trabajadora social, es Laura Giovacchini y Fernando Pincel, que son el abogado de Buenos Aires, que después me dio con el abogado asignado hacia mí. Fueron las 2 personas de afuera de Buenos Aires que me apoyaron. Bueno, hoy di con ustedes, gente de La Matanza Duele, que es un grupo de personas también que tristemente han perdido un ser querido igual que yo, de diferentes maneras, pero bueno, el dolor nos une a todos, tanto como digo siempre, yo creo que el dolor no es por género, sino porque las vidas están arrebatadas igual, tanto de mujeres como de varones. No es una cuestión de género. Exactamente, y bueno, a todos nos une eso, y bueno, tratamos de ayudarnos mutuamente, dándonos palabras de aliento, compartiendo, difundiendo. Es lo único que nos podemos hacer hoy por nuestros hijos, porque lamentablemente nuestros hijos fueron asesinados y la mayoría están impunes. Lamentablemente es lo único que nos queda hacer por nuestros hijos, que ya no están. Exacto. Bueno, Jessica, yo sinceramente lamento que hayas tenido que pasar por esta situación, lamento que la justicia argentina no te haya cumplido como debía, que haya tanta impunidad, que haya tanta desidia de parte de las autoridades y también del pueblo de Olavarría, de la gente,
Pero qué bueno que también hay personas que, no importa dónde estén, te puedan ayudar, brindar un apoyo. Realmente yo la verdad que pese que tengo el apoyo de ellos a distancia, yo lo siento el acompañamiento porque estuve sola mucho tiempo estuve sola. Y eso es, Y eso eso es me importante. importa. Eso es importante, Sí. que no te sientas sola. Nosotros tenemos un lema como Valientes Mujeres y es no estás sola. Comenzamos esta actividad por eso, porque en época de pandemia conocíamos muchas mujeres padeciendo y sufriendo tipos de violencias y eso después se fue ramificando a conocer a mamás víctimas de femicidio, víctimas de asesinato de sus hijos, Sí, y la cadena se empezó a hacer aún mayor y se extendió a países. Actualmente estamos liderando estos 5 países que ven atrás mío y 46 países más que estamos llegando. Es muy importante poder comunicarles al mundo lo que está pasando en diferentes países, lo que le pasa a diferentes madres, a diferentes mujeres en este mundo, para poder apoyarlas, pero de alguna manera todo, siempre les digo a las madres y a todos que es tanta la dimensión de estas redes y a dónde llegamos, que toda esa buena energía y ese amor de muchas de las personas que ven esto, llega, de alguna manera nos llega, nos vamos yo, conociendo, nos vamos apoyando. yo me siento muy acompañada con ustedes, con todos los que me van apoyando a distancia, porque bueno, acá donde estoy no tengo a mi familia, a nadie, no es lo mismo, a veces uno trata de no cargar mucho a la familia, y bueno, yo llevo mi dolor y trato de llevarlo yo y lo que más puedo y resistir lo que más puedo, y bueno, y voy a seguir hasta que esto Y vas a tenga poder, justicia. y vas a poder, porque sos fuerte, porque te vamos a ayudar todas, porque estamos ahí constantemente, de alguna manera, brindándote apoyo a vos y a todas las mamás. Voy a Eh, bajar los brazos y bueno, no hay creo que que bajar todas los las... brazos, porque Enzo se lo merece. Enzo se merece Así es. justicia. Él siempre me decía, mamá, dice, vos sos una guerrera porque nunca nos abandonaste, porque yo soy sola con mis 4 hijos. Y él siempre me decía, mamá, sos una guerrera para nosotros y te agradezco haberme dado la vida, haberme criado y no haberme abandonado. Y bueno, esas son las palabras que me mantienen de pie hoy en día y sus hermanos, que jamás permitiría que ellos queden solos. Él no lo hubiese querido tampoco. Qué hermoso que te hayas quedado con eso que te dijo. Ese rostro que ven ahí, ese es Enzo Marconi, a quien le quitaron la vida. Esto va para los papás del asesino. Miren a ese chico. Era un hijo también. Tenía mucho por vivir. Tenía muchas cosas junto a su madre y a sus hermanos. Su hijo lo asesinó. Piensen en todas las personas que rodean a este asesino. Si vale la pena. Si vale la pena cubrir a un asesino y hacer miserable las vidas de ustedes. Jessica va a salir adelante porque tiene otros hijos y porque tiene mucho amor por recibir. Hay muchas personas que amamos a Jessica, que la queremos y la vamos a apoyar y la vamos a Sí. cuidar. La Ese vamos a cariño se proteger. siente a distancia. Y eso se siente a distancia y de nuevo te agradezco mucho, Analía, y bueno, un abrazo a todas y bueno, y dando que tienen que seguir adelante pese el dolor, no nos peses más que la fuerza, que sigamos adelante igual a pesar del dolor. Muchísimas gracias, Jessica, por este momento. Gracias por todo lo que haces también, porque es muy importante lo que haces, el poder seguir adelante, firme, fuerzas, no bajes los brazos, tenemos No, muchas lo voy a personas hacer para nunca. apoyarte en Argentina, tenemos muchas personas para apoyarte desde acá, desde México, desde los demás países. Estamos acá para apoyarte, para pedir justicia a nivel internacional por Enzo Marconi. Esperamos que les haya gustado, esperamos que puedan ayudarnos a encontrar justicia por Enzo, que nos puedan ayudar para ayudar también a Jessica, acompañarla.
no dejarla sola, protegerla, porque como Jessica, muchas mamás están en peligro, encima son acosadas por los delincuentes. Exigimos justicia desde acá, desde Estados Unidos. Valientes Mujeres les abraza y les dice como siempre, no están solas. Un beso, gracias, bye bye. Chao.